Le invito, hermano, a que vaya conmigo a su Biblia. Yo quiero hablar de la mujer con el flujo de sangre. Yo creo que mi hija me dio el pie para ese mensaje anoche. Marcos capítulo 5, versos 24 y 26. Evangelio según San Marcos capítulo 5, verso 24. Gloria a Dios. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se fue con él y le seguía un gran gentío que lo oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien había empeorado. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues ella decía para sí: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. E inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: Señor, estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a lo que había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa y se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Padre de gloria, Dios de bondad y misericordia, te damos gracias en esta hermosa hora, porque tú nos permites estar reunidos aquí alabando, glorificando, bendiciendo tu nombre, abriendo nuestros corazones y nuestros labios para proclamar tu señorío, tu grandeza, tu bondad, tu misericordia, para poder cantar cánticos que honran y glorifican tu nombre. Señor, queremos ahora que la palabra de vida hable a nuestros corazones, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Que tú nos ministres, Señor. Tú conoces cada corazón. No hay nada oculto delante de ti que no sea, Señor, conocido. Ministranos con la palabra de vida en el nombre de Jesús. Amén. Una mujer enferma por 12 años con un flujo de sangre, que había recurrido a los médicos de su tiempo y habían fracasado. Habían cobrado grandes sumas de dinero. Y Lucas dice que ninguno de ellos había podido sanarla.
Y es interesante que sea Lucas el que nos narre esto, porque Lucas de profesión era médico cirujano. Así que Lucas nos está diciendo, los colegas míos, ninguno pudo sanar a esta mujer. Por el contrario, acabaron sus capacidades económicas. Así que la mujer, hermano, estaba en el fracaso. Y yo no sé si usted alguna vez ha experimentado el fracaso. Pero yo creo que todos aquí, en algún momento dado de nuestra vida, hemos experimentado el fracaso. Y el fracaso, cuando se experimenta, trae diversas reacciones. Hay quien ante el fracaso llora. Hay quienes ante el fracaso siente decepción. Hay gente que frente al fracaso siente tristeza. Hay gente que frente al fracaso no quiere volver a empezar. Se detienen, como decía el jíbaro, se ñangotan y no quieren seguir adelante. Pero hay gente que oye de Cristo y sabe que en Cristo hay esperanza. Hay gente que oye de Cristo y sabe que ante el fracaso más grande que hayan experimentado y los sentimientos que estén, aleluya, chocando en su alma y su espíritu, hay en Cristo esperanza. A mí me llama la atención que el texto bíblico que yo usé dice que la mujer oyó de Cristo. Y esa mujer que tenía esa condición tremenda y que cada día empeoraba y que los médicos no habían podido hacer nada por ella, había oído lo que se decía de Jesús. Y yo creo que la palabra dice que por el oír viene la fe y el oír de la palabra de Dios. Aquella mujer que estaba decepcionada, turbada, aleluya, gloria al Señor, fracasada, resignada posiblemente a su condición. Y yo le voy a hablar de la gravedad de la condición ya mismo para que usted entienda que no era simplemente un sangrado por 12 años, aleluya, gloria al Señor, constantemente, como uno diría 24/7. Era que eso la llevaba a una posición social, hermano, que era inaceptable dentro de la sociedad de Israel. Porque es cuando usted va a Levítico capítulo 15. Habla de lo que es la inmundicia, producto del sangrado permanente de una mujer. Y en el verso 25 dice, si una mujer padece flujo de sangre por muchos días, sin ser tiempo de su menstruación, o cuando tenga flujo pasado su periodo, todos los días de ese flujo será impura como los días de su menstruación. Así que era una mujer que estaba etiquetada socialmente, era una mujer que era rechazada socialmente, que por cierto, si usted sigue leyendo, una de las causales que los judíos habían reconocido para el divorcio era que si la mujer tenía esta condición, el esposo podía abandonarla. Así que posiblemente esta mujer no solamente tenía una enfermedad, posiblemente era divorciada. El esposo la había repudiado. Alaba mi alma al Señor de gloria para siempre. Pero cuando se supone que ella no caminara dentro de la gente, ni se moviera dentro de las multitudes, porque cada día se empeoraba más su condición. Ella había oído, aleluya, había oído lo que se decía de Jesús. Así que ella, por encima de todo eso, débil, enferma, posiblemente con
una hemoglobina sumamente baja. Entró en la multitud porque decía: si tocare el borde de su manto. Muchas veces, y vuelvo y repito, hemos fracasado. Y tenemos distintas reacciones al fracaso. Un día Moisés fracasó. Sí, Moisés fracasó. Terminó matando a un egipcio y como resultado tuvo que abandonar todo su estado cómodo en Egipto e huir al desierto. Y allí se aisló, porque muchas veces cuando fracasamos nos aislamos. Pero allá en el desierto, aislado, con una, aleluya, advertencia de que era un prófugo de la justicia del imperio, Dios lo llamó y Dios lo levantó y Dios lo usó poderosamente. Dios es poderoso para restaurar todas las cosas. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Dios es poderoso para restaurar nuestra vida. Dios es poderoso para restaurar nuestro pasado. Dios es poderoso para levantarnos cuando el mundo nos ha señalado, nos ha etiquetado, nos ha rechazado, nos mira, aleluya, con desprecio. Cuando no tenemos, aleluya, oportunidad, Dios es poderoso para restaurarnos. Pero hay que acercarse a su presencia. La mujer decidió acercarse a Cristo. Hay que seguir la dirección del Señor, porque el Señor nos llevará a mejor destino. Esta mujer tenía un problema que en el ámbito natural no tenía solución. Los médicos se habían dado por vencidos. Las crisis que usted puede estar experimentando y que otro hermano esté experimentando son diversas. En este caso era una enfermedad grave que no tenía dentro de la ciencia médica de su tiempo cura terrenal. Usted sabe que son 12 años padeciendo del flujo de sangre, consultando un médico tras otro, gastando todo lo que tenía y cada día se sentía peor y le iba peor. Esa enfermedad, que hay distintas explicaciones, algunos dicen que era una hemorroísa, otros dicen que es otro tipo de enfermedad. El problema no es qué tipo de enfermedad, la enfermedad estaba ahí, estaba causando un problema tremendo, que llevaba más de una década continuamente padeciéndolo. Usted imagínese el estado, el cuadro de salud de esta mujer con esa continua hemorragia. Una mujer que estaba débil, una mujer que tenía anemia aguda, una mujer que su rostro posiblemente estaba pálido y con un estado de ánimo decaído. Se sentía derrotada, aleluya, frente a un gran problema que los recursos económicos no le daban solución. Viviendo una angustia terrible, en silencio, ante el peso de la ley, aleluya, judía, cuesta sobre sus espaldas, que acabamos de leer allí en el capítulo 15, verso 25 de Levítico. Pues esa ley la declaraba impura, excluida de la mayor parte de las relaciones dentro de la sociedad judía, rechazada, señalada por su condición. Alabado sea el Señor. A pesar de que muchos que estaban bajo el juicio de Dios por su pecado, aleluya, vivían callados, aquella mujer tenía que públicamente, aleluya, casi hacer como los leprosos. Los leprosos, cuando se encontraban con gente en su camino, tenían que gritar: inmundo, 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 para que la gente le dejara el camino. Abandonada posiblemente de su familia, de su esposo. Usted se imagina a esa mujer bajo un estado de estrés terrible y un dolor no solamente físico, sino también emocional. Yo no sé si usted ha leído bien el texto, pero el texto dice que ella había sufrido mucho. Hello.
Y no solamente había sufrido mucho, sino que el texto dice también que había sufrido mucho de manos de quienes, de los médicos. Así que los médicos, cuanto embeleco posiblemente algún invento de ciencia moderno había, trataron también de llevarlo a cabo con ella. Así que también habían sufrido en manos de los médicos. Hermano, hay situaciones críticas que son breves y terminan un día. Hay situaciones que no son tan fáciles. Hay veces que Dios pone gente a nuestro lado que nos ayuda a superarla. Y hay situaciones que son extremadamente dolorosas, extensas y prolongadas. Y Dios tiene que levantarte para que tú entiendas que tienes que oír su voz y que tienes que atender su mensaje para que tú te pongas en pie y la superes en el nombre del Señor, a sola con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Para qué? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué viene el sufrimiento, especialmente a los hijos de Dios? Y cada cosa que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito. Hello. Solamente un amén. Cada cosa que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito. Usted se imagina usted ser envidiado por sus propios hermanos. Y usted es de los menores y se supone que los mayores lo protejan, pero sus hermanos están envidiosos y molestos con usted. Y un día usted va al campo allá a llevarle merienda a sus hermanos que se supone que estén pastoreando las ovejas del padre, etcétera, y a uno se le ocurre, ahí viene este, vamos a cogerlo y vamos a matarlo. Los hermanos. Hello. Y agarran al muchacho y lo echan en una cisterna. El texto bíblico dice que la cisterna, gracias a Dios, estaba seca porque si hubiera tenido agua se ahoga. Y lo dejan allí parte del día planeando cómo van a ejecutarlo. Yo no estoy hablando de los enemigos, estoy hablando de tus hermanos, de los hijos de tu padre. Y el mayor ve la maldad que hay en los otros y dice, espérate, yo tengo que interceder. Y pasa una caravana de madianitas. Y le dice, ¿por qué no lo sacamos y se lo vendemos a los madianitas? Y sacan al muchacho de la cisterna y lo venden como esclavo y se echan los chavos al bolsillo. Pero se quedan con la túnica que el muchacho vestía. La rompen en pedazos, matan un cabrito, la llenan de sangre y llegan por la tarde. Hermano, esto hay que tener una fibra de corazón malvado. Y llegan por la tarde donde el papá y le dicen, papi, ¿sabes qué? Fulano fue a llevarnos la merienda que mandaste, pero vino un animal salvaje y lo despedazó y lo mató. Y lo único que libramos fue su ropa que está llena de sangre. Y le ponen la ropa a los pies de Jacob. La Biblia dice que Jacob cayó en un duelo, hermano, que ese duelo duró casi a todo lo que le restó de vida a Jacob por José, creyendo que su hijo había sido despedazado por una fiera salvaje. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que está predicando? Espérese. Y José llega a Egipto. Y los madianitas se lo venden a un oficial de la corte egipcia como esclavo. Y allá comienza a trabajar como esclavo, obediente, fiel, en la casa de Potifar. Y la vieja de Potifar se enamora de José. Y le da con eso en la cabeza, y le da con eso en la cabeza, y un día decide mandar a todo el mundo libre, darle a todo el mundo part-time libre, que se fueran y quedarse con el muchacho, con tal de que el muchacho entre en contacto sexual con ella, y el muchacho sale corriendo, porque dice que no va a ofender a Dios con sus actos. Y entonces, como ella no se sale con la suya,
Cuando llega el marido le dice, ese esclavo que tú traíste de allá, de la tierra de los hebreos, semita, me trató de violar aquí en mi propio cuarto y aquí dejó la ropa. Y Potifar termina metiendo a José preso en una cárcel en un país donde José llegó como esclavo. Y estando en la cárcel, lo hace bien en la cárcel, fíjense, lo hace bien en la cárcel, tanto que el alcaide de la cárcel lo pone a cargo de un montón de cosas en la cárcel. Y estando en la cárcel cae el copero y el panadero del rey de Egipto preso, porque había una conspiración para matar al rey. Y allí Dios le da un sueño a José y le dice, ¿saben que esto es sencillo? Uno va a ser ejecutado y el otro va a volver al trono, al reino, a servir al rey. Y tal como Dios se lo mostró, así ocurrió. Uno terminó ejecutado y el otro vuelve a servir al emperador, al faraón. Y le dice, cuando yo esté allá yo me voy a acordar de hablarle al faraón de ti. Pero ese acordarme de hablarle al faraón de ti tardó unos cuantos años, como 7 años en que se acordara de que José estaba en la cárcel. En una crisis donde el faraón tuvo un sueño y necesitaba un intérprete de ese sueño. El que estaba allí, el panadero, se acuerda de cómo Dios le habló en la cárcel a través de José. Le dice, hay un hombre en tu cárcel, en una de tus cárceles, que Dios, o el Dios de Israel, el Dios de los hebreos lo usa, porque todavía Israel no era nación. El Dios de los hebreos lo usa. Y ese me habló a mí y yo estoy aquí gracias a lo que ese Dios me habló. Y entonces lo mandan a buscar, se acordó. Y le crea un plan económico al faraón que libra a la nación de una hambruna y termina en una posición de poder, de esclavo, de preso, de una acusación falsa de violación, termina en el trono. Pastor, ¿se fue por otro lado? No. Lo que yo quiero decirles es que al final del camino los hermanos de José tienen que bajar a Egipto. Porque la hambre viene sobre toda la tierra, pero en Egipto hay abundancia conforme al plan económico que José inventó. Y cuando están allí, José los reconoce. Y José, en vez de decir esto sinvergüenza, ahora Dios me los entregó en las manos. Mira cómo Dios me los puso. Ahora sí que yo puedo, aleluya, vengarme de ellos. Me echaron en una cisterna, me vendieron a los madianitas. Terminé en casa de un hombre que me metió en la cárcel. Pero Dios ahora me ha hecho revalidar y los tengo en las manos. Oh no, José se humilló, José se dio a conocer, después que le jugó unos jueguitos, se dio a conocer y le dijo algo que él había entendido, que a veces no entendemos. Aleluya, Dios tenía un plan y todo lo que yo pasé, todo lo que yo experimenté, estaba en el plan de Dios. ¿Cómo? ¿Te ha leído el texto cuando le dice, porque para preservación de vida me trajo Dios aquí? Dios me trajo aquí para preservar la vida de ustedes y de mi padre y de toda la nación que ha de salir de nuestros lomos. Aleluya. José entendió que a pesar de que hubieron cosas negativas, terribles que experimentó en su vida, había un plan supremo y que la mano de Dios estaba ahí. Y aunque estuvo en la cisterna no moriría, y aunque estuvo en la cárcel no sería desamparado, porque Dios tenía el control. Dios estaba moviéndose en un plan. Entonces nosotros a veces no entendemos que en medio de las cosas Dios está. Que en medio de las circunstancias Dios está. Que aún en medio de nuestros sufrimientos Dios está. Que aun cuando tenemos que levantarnos y poner ánimo y el Espíritu de ayudarnos a ponernos en pie en nuestro dolor, en nuestro estrés, en nuestras cargas, el Señor está con nosotros. Porque si aprendemos a confiar en Él,
Si maduramos con humildad de corazón, el Señor va a fortalecer nuestro débil carácter y nos va a ayudar a la obediencia, entre otras. Dígale al que está a su lado: de tu crisis, de tu aflicción, Dios quiere sacarte en victoria. Dígaselo sin miedo. De tu dificultad, la mano de Dios quiere fortalecerte. La mano de Dios quiere hacerte más maduro en Cristo. La mano de Dios quiere levantarte. La mano de Dios quiere, aleluya, ponerte en pie, aleluya, con una fe que anime a seguir y amar a Dios en todo tiempo. ¿A quién iremos, hermanos? Si solo en el Señor tenemos palabra de vida, aleluya, tenemos una esperanza poderosa en el Señor. Tenemos al Señor que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tendremos al Señor que enjugará todas nuestras lágrimas. Alabado sea Dios. Y Dios nos anima a seguir adelante. Aunque los recursos se nos hayan agotados y parezca que la impotencia nos ha vencido. A la mujer se le acabaron todos los recursos, todas las posibilidades, pero el recurso más grande lo encontró. Se llama Jesucristo. Cuando entendemos, ¿sabe qué? Yo pasé por ahí, pero el Señor estaba formándome, el Señor estaba trabajando conmigo, el Señor estaba haciendo de mí un instrumento de gloria, un instrumento de honra. Aleluya, el Señor me llevó por ese camino y tal vez no era el camino correcto y tal vez mis decisiones no fueron acertadas, pero el Señor no me dejó solo, el Señor no me dejó sola, el Señor no me abandonó, el Señor guardó y preservó. Cuando usted entiende eso, entiende que Dios tiene un plan más grande, que aleluya, que todo lo que usted pueda estar experimentando. Dios quiere enseñarnos una verdad. Ni la ciencia ni el dinero le sirvieron. En la tierra no había una solución al problema de ella, pero en el cielo sí. Amén. Muchas veces no hay una solución a nuestro problema en la tierra, hermanos, no la encontramos. Y si tú no encuentras a tu problema una solución en la tierra, ¿qué vas a hacer? ¿Sentarte a llorar? ¿O no has oído de Jesús? ¿O no has escuchado de Jesús? Porque esta mujer, cuando vio que todas sus posibilidades ya no quedaban ninguna, oyó de Cristo. Y al oír de Cristo oyó una esperanza. Al oír de Cristo vio que había una posibilidad más. Aleluya. A veces no hay soluciones para estos problemas en la tierra, pero sí hay una solución en los cielos. ¿Qué hizo la mujer? Por encima de la etiqueta social, por encima, aleluya, de los religiosos de su época, por encima de que debería estar encerrada en su casa para morirse porque no tenía el derecho a estar dentro de las multitudes, ella decidió llegar a Jesús. Llegar a Cristo, aleluya, entremeterse por en medio de la gente, llegar a Cristo, extender su mano. Solo decía, no tiene ni que dar siquiera atenderme, solo yo quiero tocar su manto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dígalo, lo que es imposible para el hombre es imposible para Dios. Cuando nosotros creemos que no hay solución, que no hay esperanza, que todo está terminado, que todo está acabado, que no podemos hacer nada, que estamos rendidos, rendidas, vencidos, hay una esperanza, se llama Cristo. ¿Cuándo se activó la fe de esta mujer?
cuando oyó hablar de Jesús. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás de la gente y tocó su manto. Porque ella comenzó a creer esto. Oiga, hermanos, esto es importante lo que uno cree aquí adentro. Ella empezó a creer, si logro tocar, aunque sea solo sus vestidos, me salvaré. Me salvaré. Ella empezó a oír las voces de la gente que hablaba de que Cristo le había sanado, de que Cristo le había libertado. Y ella dijo, si ese es el libertador, ese es el que sana, no tendrá un título de médico, pero yo quiero llegar a él. Hay fe en esas palabras que ella escuchaba, le llevó a avanzar hacia Jesús, a pesar de las limitaciones, a pesar de los obstáculos. A pesar de que era una mujer impura para los judíos, a pesar de que ya no tenía dinero ni capacidad económica, qué bueno que Cristo no te cobra por su milagro. Aleluya, hay gente por ahí vendiendo milagros y da una palabra y siembra aquí, siembra allá. Aleluya, lo que tú necesites es fe. Tú no tienes que sembrar nada, todo lo Cristo lo hizo en el Calvario. No, para que tengas un milagro sobre tu casa, sobre tu ciudad, siembra una semilla de fe, da un dinero, da una aportación, son embelecos de los hombres. Aleluya, Cristo es el dador por gracia. Y aunque estaba fatigada y débil por su anemia y un mal de gente frente a Cristo, ese mar de gente, hermano, era un impedimento que tenía que superar para llegar a Jesús. La mujer enferma creía que el Señor tenía poder para sanarla y fue en busca del Señor. Se llenó de fe, se llenó de esperanza. Se abrió paso entre medio de la multitud con las pocas fuerzas que le quedaban. No le importó los religiosos ni aquellos escrupulosos del momento. Y ella tocó su manto. Yo quiero que usted vaya conmigo un momento al Evangelio de Lucas, al capítulo 6 del Evangelio de Lucas, al verso 45. Alabado sea Cristo para siempre. Perdón, Evangelio de Lucas, gloria al Señor. Le di una cita que no es, amén. Capítulo 4. Capítulo 6, perdón. Verso 19. 6:19, ahí sí. Oiga bien lo que dice Lucas 6:19. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Quiero volvérselo a leer en la lección textual. Y toda la multitud procuraba agarrarse de él, porque de él salía un poder que sanaba a todos. La palabra griega ahí es dunamis. Y eso habla de poder sanador. El poder de Dios. Había una virtud, dice la versión suya, que salía de él y sanaba a todos. Así que hay un poder sobrenatural
que había en Cristo y que hoy tiene la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Que todavía Dios sigue sanando, todavía Dios sigue libertando, todavía Dios sigue rompiendo cadenas, todavía Dios sigue sanando heridas, aleluya, espirituales, emocionales y físicas por el poder de Dios. Yo deseo, María ahorita me hablaba de eso. Yo creo que estamos en la misma tónica. Yo deseo la virtud de Dios en la iglesia. Yo deseo el dunamis de Dios en la iglesia. Yo deseo que Dios siga haciendo lo que hacía en la iglesia apostólica y en la iglesia posapostólica y en la iglesia del principio del siglo XX. Aleluya, donde la virtud de Dios, el Espíritu de Dios, sane a los enfermos, sane a los enfermos físicos, sane a los enfermos espirituales, sane a los enfermos emocionales. Siga sanando, porque Dios es el sanador en Cristo. Aleluya. Pero la gente procuraba en este hecho que menciona Lucas agarrarse. Agárrate de Cristo. Porque de él salía un poder que sanaba a todos. Hermano y hermana, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cuántos creen eso? Ella dijo, Cristo puede sanarme. Pero no se quedó sentada esperando que eso ocurriera. Dijo, yo voy a ir a buscarlo. Así que se llenó de fe, de esperanza, se levantó con poca fuerza, se arrastró tal vez, avanzó con las fuerzas que le quedaba sin importar nada y llegó y tocó al Señor. Si tocare el borde, dice algunas versiones, de su manto. Los judíos siempre llevaban un manto, aún los ortodoxos llevan un manto, le llaman el talí, el manto de la oración. Tiene unas puntas que tienen una representación del tetragramatón, que son las letras del nombre de Dios en hebreo. El profeta Elías tenía un manto. Y cuando le dijo al profeta Eliseo que Dios se lo iba a llevar y que él iba a convertirse en el reemplazo, dice la Biblia que él cogió su manto y cubrió a Eliseo con su manto. Porque Eliseo reconoció que Elías era el enviado de Dios, que era el profeta de Dios de esa época, que tenía una autoridad delegada y que el manto era representativo de esa autoridad delegada de Dios. Y cuando dice que vino un torbellino y estaban juntitos, porque parece que Eliseo dijo, espérate, si hoy Dios se va a llevar a Elías, yo me voy a quedar pegado a él para que nos lleve juntos. Pero dice que vino un torbellino que los separó. Y pasó un carro de fuego. Y Elías fue llevado al cielo. Y Eliseo se quedó acá en la tierra porque no se pudo agarrar de Elías porque Dios lo separó. Pero dice que cuando Elías subía, dejó caer su manto. Y entonces Eliseo recogió el manto. Es como que le dijeron, ¿sabes qué? Te graduaste. Llegó tu hora, llegó tu momento, porque usted no puede, hermano, entrar en la obra de Dios en el ministerio fuera de tiempo, porque fracasa. Pero cuando entra en el orden de Dios hay un tiempo. Y entonces parece que Eliseo dijo, deja ver si esto funciona de verdad. Espérate, se fue y se paró frente al Jordán. Y cogió el manto y lo levantó y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y tocó las aguas y las aguas se abrieron. Alaba mi alma al Señor de gloria para siempre. Aleluya. Las aguas del Jordán, hermanos, se abrieron. Porque el manto era señal de autoridad ministerial, profética en aquellos hombres del Viejo Testamento. Usted puede recordar también a David y al rey Saúl en la cueva.
Y la Biblia dice, y cito, y se turbó David por haber cortado el borde del manto del rey. David le quiso hacer una maldad a Saúl, que estaba haciendo una necesidad biológica en la cueva. Y aunque los amigos de de David, los soldados de David le dijeron, mátalo, Dios te lo entregó en tus manos. David dijo, líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. O sea, si a alguien le toca removerlo, si a alguien le toca quitarlo, es el que lo puso, que es Dios. Pero se le ocurrió cortarle el borde del manto a Saúl para que supiera que David estaba allí en la cueva y que pudo haberlo matado, porque Saúl estaba loco buscando a David para matarlo. Pero oiga bien lo que pasó cuando David cortó el borde del manto del rey Saúl. Dice la Biblia, se turbó David, porque David sabía que el manto no era cualquier manto. El manto representaba la autoridad delegada de Dios en Saúl. Y aunque Dios había rechazado a Saúl, David seguía reconociendo que el que tenía que remover a Saúl era el que lo nombró y no el sustituto. Así que eso le causó una angustia a David. Los judíos, por mandato bíblico del Señor, llevaban en el borde de su manto unos flecos que representaban las letras del tetragramatón, el nombre de Dios, Yahvé o Yahweh en el Antiguo Testamento, pero también representaban la palabra de Dios. Así que tocar aquello era tocar la palabra. La mujer estaba tocando lo que era representativo de autoridad y de la palabra de Dios. Y cuando usted se aferra a la palabra, porque la palabra tiene vida en sí mismo, ¿cuántos creen que esta palabra tiene vida y autoridad? Dios hace cosas grandes y poderosas cuando usted se agarra y se aferra a la palabra. Cuando usted cree esta palabra, cuando usted cree lo que Dios ha dicho. Fe es creer lo que Dios ha dicho. Fe, hermano, es poner, aleluya, nuestra confianza en las promesas, en lo que Dios ha dicho. Usted ve que en los pasajes bíblicos los hombres y mujeres de Dios citaban lo que tú has dicho, tu palabra, tus promesas, lo que tú has dicho. Sobre eso es que yo me voy a mover, sobre eso es lo que yo voy a actuar. Aleluya, no es lo que yo crea, no son mis conceptos. Por encima de lo que yo creo es lo que Dios ha dicho. Amén. Y esa mujer se aferró a eso. Y cosa poderosa salió virtud. El poder de Dios se manifestó. Y aquella mujer que por 12 años había sido posiblemente experimento de los médicos de su época, fue sanada al instante. Yo creo que el relato nos habla de la fe de una mujer que padeció, que había sido abusada por los sistemas de su tiempo, que no solamente era el problema físico, sino el problema del alma y aún emocional y de la mente. Tampoco podía entrar al templo porque era inmunda, pero su fe en la palabra, su fe le produjo un milagro. Yo le invito a estar en pie. Hace falta que usted ejerza una fe que menosprecie el rechazo y la crítica. Hace falta una fe que se abra paso entre las multitudes ante los obstáculos para creerle a Dios. Hace falta una fe que desate el poder de Dios. Hay virtud que salió. Eso. Cristo iba caminando rumbo a la casa de Jairo.
apretujado por la multitud. Nada indicaba que tenía en mente sanar o hacer algún milagro. Cuando sintió esa conmoción interior y se dio cuenta de inmediato que alguien estaba recibiendo el dunamis de Dios, el poder sanador de Jesús que salió de él, no por voluntad de Jesús, sino por la fe de la mujer. La fe de la mujer fue la que llevó a que se operara, aleluya, este milagro, porque salió poder, porque había fe. ¿Cuánta fe? Como un grano de mostaza. El Señor te está invitando a que le toques hoy. El Señor sabe cuando nosotros le estamos buscando desesperadamente. El Señor sabe cuando nuestro corazón está deseando que se desate su poder, su espíritu, para librarnos, para sanarnos. El Señor sabe cuando queremos que nuestro problema cambie, nuestras circunstancias cambien, porque el Señor quiere hacer algo mejor.